Hoy hemos conocido la lista que ha seleccionado el técnico Luis de la Fuente de cara a esta Eurocopa 2024. Ha sido una convocatoria de 29 futbolistas, lo que significa es que todavía no es la definitiva como tal. A la Eurocopa de estos 29 solamente podrán ir 26 jugadores, por lo tanto tendrá que haber 3 descartes, que ahora veremos qué 3 jugadores pueden ser. Pero bueno, los que vayan saldrán de estos 29 que tenéis en pantalla. Insisto, no se sabe cuándo serán esos 3 descartes. Luis de la Fuente ha dicho que seguramente apure hasta varios días antes de la Eurocopa, que es cuando la competición lo permite. Por lo tanto, en estos 3 partidos, bueno, en esos partidos previos de preparación que tiene España, seguramente va a haber varios jugadores en base, bueno, en esa prueba, que luego finalmente no van a ir seleccionados. Pero bueno, es la lista que estáis viendo, es la definitiva. Cualquier nombre que no veáis entre estos candidatos no va a ir a la Eurocopa. Y bueno, estos 29 que han entrado, aunque haya 3 descartes, pues tienen ya evidentemente muchas opciones de representar a la selección en el próximo gran torneo internacional. En fin, hoy es un día de debate, si nos gusta, si no nos gusta, quién echéis en falta, quién os parece una sorpresa dentro de la lista. Creo que hay varias cosas llamativas a comentar. Y bueno, y luego haremos una reflexión final sobre a mí, por lo menos, qué me parece esta convocatoria. 3 porteros, Unai Simón, David Raya, Alex Remiro. Honestamente, muy poquito que comentar. Eran los 3, obviamente, que iban a ir. Son los 3 mejores porteros españoles, con muchísima diferencia con respecto al cuarto. No sé si habrá gente que esperaba un David Soria, un Álvaro Valles. Kepa y Robert Sánchez han jugado poco ahora, así que no se les esperaba. En fin, yo creo que cualquier otra opción que demos, al menos en mi opinión, están bastante lejos del nivel de estos 3. Eran los que venían habitualmente. Y me parece una decisión totalmente acertada. Así que los porteros creo que hay muy poquito debate. De hecho, hay que llevar a 3 porteros. Así que estos 3 son los 3 que sabemos que van a ir. Los otros 26, 3 se quedarán fuera. Pero por lo menos estos 3 van a ir seguro. Dice Peri, me hubiera llevado un portero más para la pelista, o como lo quieras llamar. Yo creo, Peri, que era innecesario hacerlo porque ese portero iba a tener que ir sabiendo que no tenía ninguna opción salvo lesión. Si se lesionase uno de estos 3 antes de la Eurocopa, pues bueno, ya llamará a otro. Pero bueno, me parece innecesario llevar un cuarto portero porque al menos en España no pasa como por ejemplo en Italia o en Alemania, que el puesto de tercer portero está algo dudoso, sino que en España es que los 3 porteros que van es que son siempre los mismos, está realmente muy claro. Entonces, no sé, llevar a un cuarto sabiendo que no tiene opciones, a mí por lo menos me parece innecesario. O al menos creo que Luis de la Fuente lo tiene muy claro en este sentido. Vamos a la defensa porque aquí sí que vamos a empezar a comentar. Laterales derechos, Dani Carvajal y Jesús Navas. La verdad es que realmente ha sido lo esperado, ¿no? Creo que estaba bastante claro que iban a ir estos dos. Lo único que quizá podíamos haber esperado un tercer nombre en la prelista, que era el de Pedro Porro. Básicamente porque en la anterior convocatoria ya se llevó a los 3, teniendo en cuenta que Navas estaba algo mermado a nivel físico. Ahora Navas está al 100% y bueno, sabemos que va Luis de la Fuente, si Navas está al 100% es uno de los fijos, es uno de los capitanes y por lo tanto Pedro Porro yo ya le veía con poquitas opciones y finalmente así ha sido. Ya sabéis que yo dije que me llevaría a Pedro Porro antes que Jesús Navas porque me parece que a día de hoy en 2024, y no hablo de trayectoria, hablo de 2024, Pedro Porro es un jugador muy superior al capitán sevillista. Pero bueno, sabemos que para Luis de la Fuente la llamada de Jesús Navas era fija y para él es un jugador muy importante. Así que aquí no hay muchas novedades. Luego, 5 centrales. Laporte, Lenormand, Nacho, Vivian y Pau Cubarsí. Básicamente los 4 que fueron en la lista de marzo. Laporte, Lenormand titulares, Vivian, Pau Cubarsí como suplentes. Más la llamada de Nacho. Nacho llevaba sin ir desde la UEFA Nations League que España ganó hace concretamente un año. Pero bueno, creo que todos entendíamos que Nacho iba a ser una de las novedades y estaba más o menos bastante claro. De hecho, lo que ha dicho Luis de la Fuente en rueda de prensa es un poco lo que opinamos todos, ¿no? De que Nacho, si está medianamente bien, es un seguro de vida para la selección, jugador que puede ocupar cualquier puesto de la defensa, que cualquier jugador que tenga un problema, pues ahí puede entrar Nacho y te resuelve sin ninguna duda la papeleta en un mal día. Por lo tanto, bueno, yo creo personalmente que la convocatoria de Nacho, aunque sea una de las novedades que veamos, sí que no nos sorprende a nadie. De hecho, ya sé, todos creo que estábamos de acuerdo en que Nacho iba a ir con la selección española. Por aquí Peri me dice, Pedro Porro ha hecho bastante más y mejores méritos que Navas para ir. Yo creo que Peri, el tema no es si Pedro Porro ha hecho más para ir que Navas o no. Yo siempre lo digo, a la selección no tienen que ir los que más méritos hayan hecho.
Eso es una estupidez. O sea, a la selección española no pueden ir los que más méritos han hecho porque entonces es una selección meritocrática pero no ganadora. Tienen que ir los que el seleccionador piense que más te acercan a ganar. Entonces, yo no llevaría a Pedro Porro porque piense que se merece más ir. Yo lo llevaría simplemente porque me parece mejor futbolista a día de hoy, básicamente. Pero si Luis de la Fuente piensa que Navas es mejor futbolista que Pedro Porro, se tiene que llevar a Navas. No porque Pedro Porro haya hecho mejor temporada o se lo merezca más, es el que tiene que ir. A veces tenemos que diferenciar eso, ¿no? Que la selección española no se basa en meritocracia, sino que se basa en llevar a los que tú pienses que te van a hacer ganar la Eurocopa, básicamente. Aún así, yo sí que hubiese llevado a Pedro Porro, pero bueno, sabemos que aquí no había mucho debate. Jesús Navas era quien iba a ir. Como digo, la aparición creo que de Nacho hace que uno de los centrales de estos se van a caer. Como he dicho anteriormente, de esta lista de 29 se caen 3 de cara a la Eurocopa. Y yo creo que uno de ellos va a ser uno de estos centrales. Yo creo que Laporte, Norman y Nacho son fijos. Y la sensación que yo tengo es que el cuarto central que se va a caer va a ser o Dani Vivian o Pau Cubarsí. O sea, uno de estos dos para mí se cae de la convocatoria. Yo creo que a día de hoy el que más probabilidades tiene de caerse es Dani Vivian, al menos en la sensación que yo tengo. De hecho, no es que me haya sorprendido que vaya como tal, pero honestamente yo incluso veía a jugadores como Pau Torres con más posibilidades de ir a la selección que Dani Vivian. Yo creo que a Cubarsí se lo carga. ¿Tú crees que el que va a llevar va a ser Dani Vivian por delante de Cubarsí? Puede ser, yo creo que es la duda, honestamente. Porque no van a ir los 5 centrales, eso sí que lo tengo bastante claro. Luis de la Fuente es un seleccionador más bien ofensivo y que de hecho cuando ha tenido que hacer una convocatoria solamente de 23 se ha llevado solamente 3 centrales. Por lo tanto, una de 26 se va a llevar a 4 y no a 5. Creo que eso está bastante claro. Pero eso, creo que la duda va a ser entre Pau Cubarsí y Dani Vivian. Yo creo que a ver Pau Cubarsí, por un tema de que Dani Vivian en la anterior convocatoria ya no estuvo bien, salió muy señalado en el día ante Colombia. Y además que tampoco ha acabado demasiado bien la temporada. Sí que ha hecho un temporadón bestial, pero justamente su último mes no ha sido tan bueno. Justo un poco lo contrario que Nacho, ¿no? Nacho ha hecho una temporada bastante negativa, pero sin embargo sus últimas semanas han sido muy positivas, ¿no? Pues ha sido un poco lo contrario. Veremos a ver cuál de estos dos se carga. Laterales izquierdo, Grimaldo y Cucurella. Estos dos también estaban muy claros. Había gente que podía pedir a Miguel Gutiérrez, que ha hecho un temporadón con el Girona. Pero bueno, sabemos que para Luis de la Fuente, Cucurella es un valor también más o menos seguro. De hecho, fijaos lo que os digo, yo no tengo tan claro cuál de estos dos va a ser el titular. Creo que todos entendemos de que Grimaldo a día de hoy es un jugador, bueno, pues mejor que Cucurella prácticamente en todos los aspectos, ha hecho mejor temporada, está a un mejor nivel. De hecho, seguramente sea el lateral izquierdo más en forma en todo el mundo, el bueno de Alejandro Grimaldo. Pero bueno, sabemos que Luis de la Fuente opta muchas veces por laterales algo más completos y algo más fiables a nivel defensivo. Y eso creo que le puede hacer a Cucurella incluso tener opciones de ser titular en la Eurocopa. Algo que ya valoraremos cuando se acerque más la Eurocopa y veamos un pelín a España en los partidos de preparación. Pero bueno, creo que esos dos también estaban bastante claros, teniendo en cuenta que José Luis Gallá, bueno, pues se ha lesionado y no puede estar, ¿no? Es una de las bajas por lesión que tiene esta selección española, pues como Mirabalde, otro lateral izquierdo, como Gavi, evidentemente, la baja más importante, como Jeremy Pino, como el propio Isco que podía haber entrado. En fin, hay varios que son bajas. Gallá es uno de los más importantes y por eso ha entrado Cucurella, pero ojo con que Cucurella no sea el titular. En fin, como digo, de la parte defensiva se caerá uno de los centrales, yo creo que a priori o Dani Vivian o Pau Cubarsí. Vamos al centro del campo porque es donde más gente hay y sobre todo donde más novedades hay. Vamos a ver cuáles van de todos estos, pero aquí sí que hay muchos nombres que comentar. Como pivote, Rodrigo y Zubimendi, creo que esos dos estaban bastante claros. Luego, Fabián, también fijo. Mikel Merino, también fijo. Marcos Llorente, ese extraño elemento que la selección española nunca ha terminado de encajar y que nunca había ido con Luis de la Fuente, aparece convocado por primera vez en esta etapa de la selección española. Pedri, un jugador que tampoco había podido ir, pero por un caso muy distinto, en este caso por lesiones, pero que todos entendemos que es importante en la selección española. Alex García, un nombre que a mí personalmente me encanta que esté y yo no lo esperaba, aunque ya había tenido alguna convocatoria anterior, pero a mí personalmente me encanta que esté. Alex Baena, creo que este también estaba bastante claro. Y ojo porque tenemos aquí un debutante, aparece Fermín López, el chico del Fútbol Club Barcelona. Claro, aquí básicamente tenemos tres novedades, o al menos tres jugadores que yo personalmente no esperaba. Marco Llorente, Alex Baena y Fermín López. O sea, Alex García, perdón, no Alex Baena. Alex Baena sí que me lo esperaba. A ver, por parte, Fermín López. Me encanta su entrada en la selección española.
Mira, dice por aquí Giorgio, Luis Enrique colocaba a Marcos Llorente de lateral derecho. Sí, efectivamente. En la selección española Marcos Llorente ha jugado más de lateral que de otra cosa. Por eso vamos a ver qué rol puede tener con Luis de la Fuente y es uno de los nombres que más vamos a comentar. Porque, insisto, Rodri, Zubimendi y Fabián Merino estaban claros. Creo que Pedri, a pesar de que no ha ido nunca, también estaba bastante claro. Alex Baena por su final de temporada y su temporada en general y que ya había ido en la convocatoria anterior, creo que también era un fijo. Creo que el debate está en los otros tres y que evidentemente alguno de estos se va a caer también. Veremos a ver quién. Pero bueno, diferentes nombres. Fermín creo que era un jugador que ya estaba sonando de que podía ir a la selección española. Ha acabado brutal la temporada. Mínimamente vimos ayer el partido frente al Sevilla, en donde Fermín marca el gol de la victoria del Fútbol Club Barcelona. Chico muy joven, chico que representa un poco, digamos lo que es Gavi, pero quizá a menor nivel, pero que representa un poco lo que es también esa figura en la selección española. En fin, era un jugador bastante comentado, que mucha gente lo quería dentro de esta lista. Y bueno, no diré que es una sorpresa impresionante, que nadie se lo esperaba. Creo que cuando la convocatoria se conoció de que iba a ser un pelín más amplia, entendíamos que era porque uno de los nombres que podía tener la oportunidad era Fermín, y efectivamente así ha sido. ¿Es un figo para la Eurocopa? Evidentemente no, pero creo que podía estar en esta prelista y se lo merece claramente. Lo que sí es cierto es que, bueno, es un futbolista que no hay tanto parecido a él con otros de la selección española, y creo que eso le da cierta ventaja. Luego el caso de Alex García. A mí lo de Alex García me ha sorprendido gratamente. Yo ya dije que era un jugador que yo personalmente sí que me llevaría a la Eurocopa a la lista de 26. A lo mejor en la de 23 no me entraría, pero en la de 26 sí, porque es un jugador que puede jugar tanto de pivote, si Zubimendi no llega al 100%, y también puede jugar cerquita del puesto de interior. Ojo porque aquí tenemos un nuevo seguidor. Así que muchas gracias a Don Quinto Grande por ese pedazo de follow. Bienvenido. Estamos aquí hablando de la selección española y de la lista que acabamos de conocer. Así que muchísimas gracias por pasarte por el canal y muchas gracias por ese pedazo de follow. Como digo, lo de Alen García a mí personalmente me gusta, la verdad, personalmente me gusta. Creo que es un jugador que España no tiene tantos como él para jugar al lado de Rodri, por ejemplo, porque Fabián es otra cosa, porque Mikel Merino es otra cosa. Me gusta su convocatoria. Y luego lo de Marco Llorente. Marco Llorente era personalmente un jugador que yo no esperaba dentro de esta lista. Se empezó a rumorear mucho en el día de ayer y antes de ayer de que Marco Llorente podría tener un espacio en esta convocatoria. Y a mí personalmente no me desagrada entre la lista de los 29. De hecho, puedo entender que incluso vaya a la lista final. Creo que es un poco según lo que tú prefieras. Creo que Alex García y Marco Llorente personalmente se juegan un puesto dentro de esta selección. Es la sensación que yo tengo. Y yo creo que Marco Llorente parte con ventaja porque es otro jugador que España personalmente no tiene. Lo que más dudas me deja es que no había ido antes con Luis de la Fuente. Y eso es lo que me hace dudar de un poco cuál puede ser su rol. Si lo quiere como un jugador que simplemente puede jugar tanto de lateral derecho como interior derecho como en ataque y por eso se lo lleva. O quiere verlo simplemente en la preparación a ver a qué nivel está. Pero evidentemente es un jugador que a mí me llama la atención porque su encaje en la selección española, como he comentado anteriormente, siempre ha sido muy complicado. Nunca ha terminado de rendir porque, claro, su contexto con el Atlético es tan diferente al de la selección que me parece una pieza difícil de encajar, pero personalmente entiendo que esté convocado. La gran ausencia en el centro del campo de los más habituales, más allá de que Gaby está lesionado y de que Isco tenía opciones pero también cayó lesionado, evidentemente la de Ollán Sancet. Ollán Sancet no está en la lista de estos 29. Ollán Sancet era un fijo para Luis de la Fuente y finalmente se ha caído. No sé si ha sido por un tema físico, porque bueno, sabéis que Ollán Sancet no ha podido jugar este tramo final de liga, pero bueno, se decía que estaba claramente para ir a la Eurocopa. Ha sido uno de los que Luis de la Fuente ha ido llamando en este último año casi siempre. Y sin embargo, en esta lista de 29 finalmente se ha caído. A mí, y ya lo tengo que decir, no me parece mal que Sánchez se caiga de la convocatoria. De hecho, a mí Sánchez era un nombre que no me entraba y de hecho veía otro muy por delante. Ojo porque tenemos otro seguidor. Bienvenido a José Enríquez. Entiendo que sí, Enríquez, aunque sea con Y. Sí, José Enríquez. Bienvenido a este directo y muchas gracias también por ese pedazo de follow. Sánchez es una debilidad que tengo, dice Giorgio. O sea, entiendo que según tú, Giorgio, para ti Sánchez era un jugador que tú lo hubieses llevado a la lista y que a ti personalmente te hubiese gustado que estuviese. Yo tengo que ser honesto, yo a Sánchez no me lo hubiese llevado. Creo que ha hecho peor temporada que prácticamente todos los que estamos viendo en el centro del campo.
porque Fermín ha hecho mejor temporada y ha acabado mejor. Alex Baena, que te voy a contar. Y Pedri, evidentemente no, pero me parece un jugador que creo que al final tiene que estar. Mira, primera intervención de Pablo por el chat. No sé si me has escuchado antes, pero gracias por ese follow. Y me dice, ¿no crees que Aspas podría haber ido? Pablo, yo creo que Iago Aspas es un jugador que por nivel, honestamente, puede estar, pero más que de sobra. Encima acabó la temporada muy bien. Pero Pablo, date cuenta que en la lista no solamente Iago Aspas no ha ido, sino que tampoco ha ido otro como Gerard Moreno. Son dos jugadores que en la selección española yo creo que no van, básicamente porque su encaje es muy complicado y el contexto de su club es muy diferente al de la selección. Me explico. Gerard Moreno y Iago Aspas son jugadores muy parecidos que donde mejor brillan es jugando de segunda punta al lado de otro delantero más fijo. ¿Cuál es el problema? Que España no juega nunca, pero nunca con doble punta. Es un contexto el que tienen el Villarreal y Celta que la selección española nunca van a tener. Por eso, a pesar de ser dos jugadores que son seguramente mejores que muchos de los que van, vamos, lo tengo muy claro, para mí son bastante mejores que varios de los que van en la lista, el gran problema que tienen es su posición. Su posición en la selección española no existe y eso es lo que hace que en mi opinión se queden fuera. ¿Por nivel pueden estar? Evidentemente claro que pueden estar. Iago Aspas además que ha terminado muy bien la temporada. Gerard Moreno también, de hecho yo soy muy de Gerard Moreno. Yo me hubiese llevado a Gerard Moreno, pero puedo entender por qué no están en la lista, que es la cuestión. ¿Podrían estar en la lista? Evidentemente sí, si es que son buenísimos, si es que por nivel a Iago Aspas y a Gerard Moreno no lo vamos a poner en duda. Pero entiendo que no estén. Ahora iremos a la parte de los delanteros y hablaremos de los que van. En fin, en el centro del campo está claro que se tiene que caer alguien. Como digo, la gran novedad ha sido que Sancet no ha entrado, lo cual yo estoy personalmente muy de acuerdo. O sea, no voy a decir que me gusta que no esté Sancet, pero honestamente yo sería uno de los que ni de broma hubiese llevado. Lo tenía muy claro que yo Sancet no me hubiese gustado verlo en la lista. Y no ha ido, por lo tanto, también me convence que Sancet no esté, por lo que digo, porque creo que compite en la posición de media punta con Pedri, Alex Baena, Fermín y también Dani Olmo, que sabe los delanteros, pero al final Dani Olmo va a jugar de media punta. Entonces, yo ante todos estos, pues prefiero los que van a Sancet, básicamente. En el centro del campo, ¿quién se caerá? Pues mínimo uno y ojo con que no se caigan dos. Yo personalmente tengo la sensación de que Alex García se va a quedar fuera, ¿vale? Yo creo que Alex García se va a quedar fuera. Yo creo que Fermín va a ir. Yo creo que Fermín va a ir. Y creo que ese puesto se lo van a jugar entre Fermín y Marco Llorente, pero yo siento que Fermín va a ir. Tengo dudas si se va a quedar fuera uno de los delanteros o se van a quedar fuera dos centrocampistas, la verdad. Dice, Perilleral, Moreno y Aspas son peores que Ayoce y al que le duela que se venga a tomarse un refrigerio y una tapita caracoles. A ver, a mí por ejemplo, Gerard Moreno y Aspas me parecen jugadores muy superiores a Ayoce, a nivel técnico, a nivel futbolístico, me parecen muy pero que muy superiores a Ayoce. Pero es lo que he dicho antes, de la selección no tienen por qué ir los que mejor temporada han hecho o ni siquiera los mejores, tienen que ir los jugadores que más encajen. Y a mí Ayoce no es que me parezca un delantero ni un atacante brillante, ni muchísimo menos, pero entiendo por qué está convocado. De hecho, yo lo llevé a Ayoce a la selección en mi lista. Creo que tiene muchísimo sentido. Y en fin, y bueno, vamos a hablar de esa parte de los delanteros. Porque como digo, en el centro del campo, yo creo que Alex García se va a quedar fuera. Pero vamos a ver quién es el otro que se queda fuera, porque no sé si va a ser un atacante o alguien entre Fermín y Marco Llorente, porque creo que el resto sí que los veo más o menos fijos. A la delantera, a ver, los delanteros centros puros son Morata y Joselu, eso estaba bastante claro, ¿no? Morata es el 9 y capitán de la selección española, Joselu es el suplente, esos dos estaban claros. Luego, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo, dos que también son indiscutibles. Dani Olmo casi que lo podemos contar más como centrocampista, de ahí que crea que se pueden caer dos centrocampistas de la lista. Luego, Ferran Torres, un futbolista muy criticado que mucha gente no lo quiere ver en la selección, pero que yo ya os dije que iba a ir, tenía la sensación que así iba a ser, y finalmente ha acabado yendo por una sencilla razón, y es que la selección española siempre rinde bien. A mí no me extraña nada la convocatoria de Ferran Torres. Nico Williams, Lamine Yamal, creo que estos dos estaba realmente claro. Y luego otra de las grandes sorpresas, Ayoce Pérez. Yo creo que al final la convocatoria de Ayoce para mí es muy merecida, pero sobre todo, más allá de que sea merecida o no, tiene muchísimo sentido. Ayoce ha acabado muy bien la temporada, es un perfil de atacante que España, bueno, pues tampoco tiene porque, bueno, es un jugador bastante distinto al resto, ¿no? Es un jugador, bueno, que no es ni delantero centro ni extremo puro, sino que se mueve un poco entre esas dos posiciones,
Y es un perfil que me parece muy interesante. Me parece muy bien llevar a jugadores que hayan acabado bien la temporada y que puedan mantener esa racha con la selección española. Ha sido, bueno, le han hecho la pregunta, de hecho, Luis de la Fuente, no recuerdo quién se la ha hecho, pero me ha parecido muy desafortunada vamos, como de por qué llevaba a Yoce, como que qué pintaba Yoce en esta convocatoria, un jugador que tiene ya 30 años. Parece que hay gente que los quiere retirar a los jugadores con 30 años. Me parece una edad idílica para jugar al fútbol a día de hoy, en un fútbol donde cada vez las carreras se estiran más tiempo. Vamos, creo que Ayoce, con 30 años, pues me parece estupendo que vaya, honestamente. Está en una edad perfecta para ser futbolista. Y más, como acaba la temporada, creo que era un jugador a tener muy en cuenta en esta convocatoria. En fin, ausencias por aquí. Lo que he dicho antes de Yago Aspas o de Gerard Moreno. Mira, por aquí, respecto a Yago Aspas, nos dice: Aspas más goles y asistencias español, contando que más de la mitad de la temporada estaba con medias de entrenador. Pablo, el dato que das es totalmente cierto. Pero es lo que he dicho antes. No tienes que llevar a la selección española el jugador que mejor temporada haya hecho. Tienes que llevar los que más te acerquen a ganar la Eurocopa. Y Yago Aspas en la selección española tiene un encaje muy pero que muy complicado. Es muy difícil comparar a Yago Aspas con el Celta, que es un equipo que juega totalmente para él. O sea, el Celta juega por y para Yago Aspas, porque es su máxima estrella y con motivos. Pero la selección española ni juega con la posición de Yago Aspas, porque España no juega con un segunda punta como tal. Y sobre todo, el equipo de la selección no puede jugar para Yago Aspas, como sí que juega el Celta. Honestamente. Por lo tanto, yo creo que yo entiendo que Yago Aspas no esté. Yo personalmente, Pablo, a mí me encanta Yago Aspas. Tengo una camiseta de Yago Aspas. De hecho, es una de las notificaciones del canal. Si alguien nos manda una raid, aparece Yago Aspas. O sea, yo más a Yago Aspas, yo sin ser del Celta, yo entiendo que los celtiñas a que más querrán es a Yago Aspas. No sé, Pablo, si tú eres del Celta o no. Pero vamos, yo adoro a Yago Aspas como futbolista, os lo puedo asegurar. Insisto, es que tengo su camiseta, es una de las alertas del canal, o sea, es que me encanta. Es jugador de culto de la Liga Española y ni yo mismo llevaría a Yago Aspas. Yo personalmente no lo llevaría, porque para llevar a un jugador del perfil de Yago Aspas, yo personalmente me llevaría a Gerard Moreno. Y ni siquiera el propio Gerard Moreno está en la lista. Y otro jugador que a mí me encanta, yo a Gerard Moreno me lo llevaría, me encanta. Y a su vez también entiendo que no esté. Insisto, yo me lo llevaría, pero entiendo que no esté, personalmente. Dice Pablo: si estoy de acuerdo contigo, pero el Celta siempre es un poco injusto. El año pasado a Gabri Veiga nada y a Fermín este año sí. Pero bueno, Pablo, tú ten en cuenta que Gabri Veiga, yo creo que era un jugador muy convocable para la selección española, pero el hecho de que esté en la sub-21 y de que se haya ido a Arabia, creo que cambia un pelín las cosas, honestamente. Yo creo que si Gabri Veiga hubiese seguido en el Celta, al nivel del año pasado, yo estoy convencido que tiene la oportunidad con la selección española. Pero convencido además, ¿eh? O sea, lo tengo muy pero que muy claro, pero clarísimo, o sea, no lo dudes. Creo que el tema que se haya ido a Arabia y que haya bajado tanto su rendimiento hace que no haya tenido ninguna oportunidad con la selección absoluta. Y lo de Fermín, yo creo que honestamente es que se lo merece. No sé si va a entrar entre los 29, o sea, entre los 26 finales, pero creo que Fermín es que ha tenido una temporada tan bien. Y hay tan pocos jugadores del carácter de Fermín que a mí Fermín me parece muy bien que vaya. ¿Me lo llevaría en la lista definitiva? Pues a lo mejor no, ¿eh? Yo no creo que Fermín tenga que ser un fijo en la lista de 26. A lo mejor yo mismo no me lo llevaría. Pero entiendo que en esa 29 sí que esté, por ejemplo, ¿no? En fin, al final, yo entiendo que, por ejemplo, una ciudad del Celta pues va a querer a sus jugadores y entiendo que muchos, claro, tú ves a jugar a Yago Aspas, por ejemplo, que yo también lo veo jugar todos los partidos, porque veo todos los partidos de la liga, y claro, yo entiendo que bueno, que tú ves jugar a Gabi Veiga el año pasado, o ves jugar a Yago Aspas y dices: ¿cómo esos jugadores no pueden estar en la selección si son incluso mejores que ahora de los que van? Pues totalmente de acuerdo, pero al final también un seleccionador tiene que elegir y para mí mientras la elección sea coherente, para mí va a estar bien. Y creo que esta lista de Luis de la Fuente es coherente, la verdad, es coherente. Por aquí Peri nos decía: a mí no de por qué va a Jose con 30 años, pero Joselu, Nacho Navas con más edad que Gaspar no pasa nada, me parece una vergüenza de preguntar en una rueda de prensa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Peri, honestamente. O sea, el problema es que esa pregunta no se hace porque esos jugadores son del Madrid, o Navas, que es un jugador que con España lo ha dado todo, ya me entiendes. Y a Josep, entre comillas, pues bueno, no vende titulares ni vende absolutamente nada. Entonces, los medios que quieren crear polémica, ya recuerdo quién ha hecho la pregunta, pero no lo voy a mencionar. Pero bueno, sabemos que hay gente que quiere crear polémica con sus preguntas, no tiene más. Y esa pregunta es tendenciosa para crear polémica y para crear animadversión hacia la selección española.
para que gente que no vea tanto fútbol y que vea Madrid o Barça o Atlético y poquito más, diga, Ayoce, pues me suena, pero ¿qué habrá hecho Ayoce? ¿Con quién ha empatado Ayoce? Claro, alguien que no vea jugar al Betis o Ayoce dirán, ¿pero qué pinta Ayoce en esta convocatoria? Bueno, pues Ayoce pinta y mucho. Y luego quería sacar el tema de que no es un jugador joven y que es nuevo, pero ya con mucha experiencia, ¿no? Bueno, insisto, tiene 30 años, no tiene 40, que parece que Ayoce se va a retirar mañana con esa pregunta. A Ayoce le quedan 2, 3, 4 temporadas a su mejor nivel. Y si él al nivel que está ahora, yo entiendo totalmente que esté en la lista. Y por aquí también Penny nos decía, pero que Gerard Moreno tiene continuidad porque al pobre no puede con sus lesiones y Aspas necesita un contexto a su favor y con Benítez se demostró. Es que esta es la cuestión. Ambos tienen motivos para caerse de la lista, básicamente. Gerard Moreno no es un jugador que por nivel estaría en cualquier convocatoria de cualquier selección del mundo, pero tiene problemas con las lesiones, no tiene continuidad. Aún así yo creo que este año ha hecho como para ir más que de sobra, pero es eso, por contexto no la acompaña y Iago Aspas más de lo mismo. Hemos visto que Iago Aspas es un jugador que en su contexto, cuando el Z le rodea a él, es que es de los mejores jugadores de la liga, es que se ha visto en este tramo final, pero necesita un contexto que lo acompañe y la selección española yo creo que no le puede ofrecer ese contexto a Iago Aspas, por eso finalmente no acaba entrando. Dice Giorgio que no ve la rueda de prensa, le dan pereza. Giorgio, si eres una persona de a pie normal, no debes de ver las ruedas de prensa. O sea, me parece lógico. El tema es que yo las tengo que ver porque es mi trabajo y porque yo tengo que entender lo que responde el seleccionador y lo que dice para entender por qué o no ha convocado a ciertos jugadores. Es cuestión de trabajo y por eso yo me las veo, básicamente. Pero, hombre, lo normal no es verse las ruedas de prensa. Lo puedo entender. Bueno, en la parte de ataque, otra parte en la que a lo mejor faltan algunos jugadores que la gente esperaba. Yo personalmente, más allá de lo de Jan Moreno que lo hemos comentado, que ha sido una de las jugadoras que yo pensaba que sí que iba a estar en la lista de 30, luego que fuese a la Eurocopa o no, habría que verlo, pero Jan Moreno sí que me lo esperaba. Es de hecho la gran ausencia que yo tengo y aún así la entiendo. Así que bueno, me parece normal. Y sobre todo también me ha sorprendido que ni Asensio ni Pablo Sarabia estén en la convocatoria. Gente, es la primera convocatoria de España donde Luis de la Fuente no se lleva un extremo derecho a pie cambiado. La primera, nunca ha pasado. Y bueno, yo ya sabéis que para ese perfil yo pedí a Brais Méndez. Brais Méndez al seleccionador no le termina de convencer demasiado, pero tampoco se lleva ni a Pablo Sarabia ni a Marco Asensio. Algo que yo personalmente lo entiendo y sobre todo que me parece bien. Se había rumoreado mucho con que Marco Asensio iba a estar en la lista. A mí era una de las decisiones que personalmente no me gustaba nada. Ya sabéis lo que opino yo de Marco Asensio, un jugador de que siempre se habla que te resuelve partidos y demás. Yo llevo sin ver a Marco Asensio resolver un partido no sé cuántos años, y sobre todo con la selección española, Marco Asensio es un jugador que nunca ha rendido. Siempre se dice la comparativa, Ferran y Asensio no pintan nada en la selección española. Gente, mirad la diferencia de los partidos de Ferran con los de Asensio. Ferran Torres es un jugador que a mí personalmente no me gusta tampoco, pero que en la selección española, no preguntéis el por qué, pero siempre o casi siempre rinde bien. Marco Asensio es un jugador que a mí personalmente tampoco me gusta nada, pero es que sus partidos con la selección son peores todavía. De hecho, el Marco Asensio a nivel de clubes, ¿no? Con el Real Madrid o con el Paris Saint-Germain o con quien sea, es mucho mejor que el Marco Asensio de la selección española. Es que Marco Asensio con la selección siempre está mal y de hecho muchas de las derrotas de España siempre han sido con Marco Asensio haciendo partidos nefastos. Así que a mí, personalmente, que no esté Marco Asensio, me parece la mejor decisión que se puede haber tomado. Tampoco está Sarabia, que fue la última convocatoria y yo honestamente no me lo llevaría. Entonces, bueno, es verdad que no hay ningún jugador de ese perfil que sea extremo derecho a pie cambiado. No hay ningún jugador de ese perfil en la convocatoria. Pero claro, lo mejor es que no hay ningún jugador español que pueda aportar ese perfil. Insisto, a mí me gusta la lista de delanteros que va. Ya sabéis que yo Morata tengo muchas dudas respecto a su rendimiento y su situación actualmente, pero entiendo que es el capitán y que tiene que ir. Así que dentro de eso me parece una convocatoria a nivel general bastante coherente, insisto. Yo el nombre que más echo de menos es Gerard Moreno y aún así puedo entender por qué no está convocado. Insisto, de estos se tendrán que caer tres. Mira, por aquí Peri nos dice: Ferran como Marco Llorente y Fabián tienen un odio injustificado por parte de la opinión pública porque van delante de otros. Mira, son jugadores que son odiados básicamente porque son jugadores que no te entran por el ojo o porque la selección ha tenido mal nivel. Por ejemplo, Ferran Torres, ¿qué pasa? Que es un jugador que yo entiendo que tú lo ves en el día a día en el Barça y a ti no te llama la atención Ferran Torres ni lo quieres llevar a la selección. Tú ves a Ferran Torres y dices, pero ¿cómo se va a llevar a este jugador con la selección española? Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente no tiene en cuenta que con España rinde bien. Marco Llorente, ¿qué pasa? Que es un jugador que tiene un encaje muy complicado. Que el Marco Llorente de la temporada 2021 no lo hemos visto a ver. Este año ha estado bien,
pero bueno, y que con la selección española su recuerdo es pues jugando de lateral derecho. Y Fabián Ruiz es un jugador que todo el mundo tiene en la retina el partido que hizo ante Italia en la Eurocopa pasada. Hace ya 3 años. Gente, han pasado 3 años y Fabián Ruiz es un jugador que en la selección española en el último año lo ha hecho muy bien. Yo entiendo que sea un fijo para Luis de la Fuente. A mí Fabián no es un jugador que me encante tampoco. Pero es que con la selección española lo hace bien. Un jugador que para mí con la selección casi siempre rinda es un jugador que para mí tiene que estar en la lista, honestamente. Y Fabián Ruiz o Ferran Torres son esos casos, básicamente. Marcos Llorente yo entiendo que en una lista amplia como esta es un perfil diferente y en mi opinión puede estar. Yo de estos que hay convocados, ¿quiénes son los 3 jugadores que dejaría fuera? Para mí, Dani Vivian, Marcos Llorente y dudo mucho con el tercero, la verdad. A lo mejor Fermín. Y me vais a criticar con esto, pero a lo mejor yo el tercero que dejaba fuera era Fermín. Es que yo a Jose Pérez me lo llevaría, gente. Es la realidad. Yo a Jose sí que me lo llevaría. A lo mejor yo dejaría fuera a Fermín. Entiendo que es un perfil diferente y demás, pero es que no pueden ir todos, básicamente. Entonces yo dejaría fuera a Vivian, a Marco Llorente y a Fermín. Los que yo creo que se van a quedar fuera son Vivian también. Yo creo que ahí Luis de la Fuente y yo vamos a estar de acuerdo. Yo creo que Alex García también se queda fuera, ¿vale? Es un jugador que a mí me encanta, que yo me llevaría, pero siento que va a preferir otros perfiles Luis de la Fuente. De hecho, ya no me lo esperaba dentro de esta convocatoria y me ha sorprendido que haya ido, pero creo que se va a quedar fuera. Y dudo mucho con el tercer nombre, vos. No sé desde el otro lado del chat quiénes pensáis que van a acabar yendo. Honestamente. Dudo con ese tercer nombre que se va a quedar fuera. Pero dudo bastante. No sé si va a dejar fuera otro centrocampista o va a dejar fuera algún delantero. Si deja fuera algún delantero, el que se queda fuera es Ayoce, básicamente, porque yo creo que el resto son muy fijos. Quizás Ferran Torres, pero me cuesta ver que Ferran se quede fuera. No sé, gente, si vosotros pensáis que se va a quedar fuera Marco Llorente, Fermín o Ayoce. Entiendo que uno de estos 3, pero no tengo claro quién. Supongo que sí, supongo que Ayoce. Supongo que Ayoce, pero no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. En fin, en general es una lista que a mí personalmente me gusta. O sea, me gusta mucho. O sea, me gusta bastante más que la que llevamos el pasado mundial con Luis Enrique. Y yo no lo he ocultado. Siempre he sido mucho más de Luis Enrique que de Luis de la Fuente. Me parece mejor entrenador. Me parece un entrenador que me transmitía más con su juego. Pero también hay que ser honesto. Luis de la Fuente ganó la UEFA Nations League con España. Punto número 1. Y punto número 2. La convocatoria al menos me gusta mucho más. De hecho, a mí lo que no me gusta, lo que menos me gusta de la convocatoria es que esté Navas por delante de Pedro Porro. Creo que se lo lleva por una cuestión de que es un jugador de confianza de Luis de la Fuente, que es muy veterano, que ha estado en los momentos importantes de España y que Pedro Porro no le termina de convencer, pero a mí Pedro Porro me parece mejor. Es lo que menos me gusta y que yo seguramente metería a Gerard Moreno, pero es que del resto lo compro absolutamente todo. Entonces, bueno, yo había jugadores que no me apetecía ver en la selección y que no me terminan de convencer nada, que pensaba que tenían opciones de ir, que son Asensio y Sancet, y no están en la lista. Por lo tanto, yo estoy encantado en ese sentido. Así que en resumen general, yo a la lista le doy una nota muy alta. Es que a lo mejor le doy un sobresaliente. Luego veré quién se quedan fuera. Porque, por ejemplo, si se queda fuera Yoce, pues me gustará un poquito menos. Porque yo a Yoce sí que lo llevaría, ¿no? Pero bueno, en fin, ya veremos. Pero en general esa lista de 29 a mí personalmente me gusta bastante.